Ok, jóvenes, buenas tardes a todos y todas. Vamos a explicar el material correspondiente para esta semana. Observen que esta guía es una guía realmente corta, tienen que resolverla para esta semana, eh, porque ya la próxima semana recuerden que tenemos la estrategia sumativa número 2, ¿verdad? Entonces vamos a dar inicio. El tema es de polígonos, vamos a hablar más que todo en esta guía de ángulos en polígonos y las medidas de elementos de polígonos como lo son el apotema, el radio, el lado en polígonos regulares. Esto es para luego entrarle con mayor fuerza al otro capítulo de este tema que es área y perímetro de polígonos regulares, ¿verdad? Entonces, hay algunas cuestiones aquí meramente para que ustedes las tengan ahí vistas. Tenemos la parte de lo que es la clasificación de los polígonos, que ustedes también es importante, les sigo insistiendo que esto es un recordatorio porque esta materia todos ustedes la vieron conmigo en 10º año, entonces no debería ser algo totalmente nuevo, ¿verdad? Es importante que ustedes puedan asociar el nombre de un polígono con la cantidad de lados que tenga ese polígono, ¿verdad? Y entonces vamos a ver algunos conceptos. El polígono regular, característica de un polígono regular, se llama regular precisamente porque todos sus lados y sus ángulos son de igual medida. Eso podríamos simbolizarlo con la rayita acá. Eso significa que todos son iguales, al igual que los ángulos internos, todos son iguales. Tenemos las medidas de ángulos, recordar. Entonces, porque esto es más que todo aprenderse las formulitas para que ustedes puedan trabajar cada uno de los ángulos de acuerdo a su tipo. Partiendo del centro del polígono, un ángulo se llama central cuando une dos vértices consecutivos. Estos dos vértices me generan un ángulo acá, al que vamos a llamar alfa, y ese ángulo es ángulo central. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que aprender? Que un ángulo se llama central precisamente porque está con dos vértices consecutivos y que la formulita es 360 entre n. Para nuestro caso tendríamos 360 entre 8 porque sí contamos con toda seguridad el número de lados para este polígono. Tendríamos 8 lados. Y ya esto es una cuestión pues simplemente de que tomemos la calculadora y la calculadora se encargará de decirnos precisamente cuál es el valor, que en este caso particular es 45 grados. Aquí lo vamos a ver, 360 sobre 8 es 45 grados, siempre con el símbolo de grados porque estamos hablando de grados, ¿verdad? Eso, como le digo, es aprenderse las formulitas nada más. Aparte del ángulo central, tenemos el concepto de ángulo interno, que es cualquiera de todos estos que usted está viendo acá. Todos son ángulos internos y les acabo de mencionar que por tratarse de polígonos regulares, en todos los casos estos ángulos tienen la misma medida. Y aquí trabajamos dos fórmulas. Una que es la medida de un ángulo interno, de 1, y también la medida de la suma de los ángulos internos. Entonces, para efectos de un ángulo interno, aquí tenemos nuestra fórmula. Nuestra fórmula dice que un ángulo interno en un polígono equivale a esta fórmula que es 180 por n menos 2, donde de nuevo observe que yo nada más voy sustituyendo 180
En nuestro caso, n es 6. Ustedes pueden contar que son 3, 4, 5, 6 lados. Es un hexágono. Entonces, 6 menos 2. Y esto dividido otra vez entre n, que es 6. Y ahí vamos a tener lo que mide un ángulo interno. 180, paréntesis, 6 menos 2, y abajo 6, y ahí nos da nuestro resultado, 120 grados, es lo que mediría cada uno de los ángulos internos. Para efectos de la suma de ángulos internos, que es la siguiente formulita, la suma de ángulos internos no nos vamos a complicar mucho, simplemente es la misma que la anterior, pero no le dividimos el n, sino que solo es 180 por n menos 2. ¿De dónde? Hablemos de este hexágono una vez más. Si hablamos del hexágono con un n igual 6, entonces simplemente es decir 180 por 6 menos 2. Ustedes pueden usar la calculadora y esto les va a decir 720 grados. Eso es la suma de ángulos internos. Ahorita vamos a ver un par de ejemplos con cada uno de los detalles una vez más para que ustedes lo puedan reforzar. Tenemos un ángulo más que es el ángulo externo. El ángulo externo es idéntico, para que ustedes lo tengan claro, es igual al ángulo central. Si ustedes ven la formulita que ya tenemos aquí abajo, ya podríamos ver que definitivamente es la misma fórmula que la del ángulo central, el ángulo externo. Entonces, para nuestro caso tenemos un pentágono. Los ángulos externos van a estar por fuera, evidentemente, ¿verdad? No están por dentro, van a estar por fuera. Donde una vez más 360 dividido entre 5, porque de nuevo nuestro n es 5, y eso la calculadora les va a decir 72 grados. Eso para que lo tengan claro y vea que entonces aquí igual se lo aclaro, es igual a la medida del ángulo central. Y el último aspecto, que no es una fórmula en sí, porque simplemente es una definición, la suma de ángulos externos en cualquier polígono, esta suma da 360 grados. No hay que hacer fórmula, simplemente da 360 grados, no como los internos, porque los internos sí tienen una fórmula, ¿verdad? Pero aquí, para recapitular, veamos un par de ejemplos. Tenemos un ángulo, un octágono regular. Ustedes por ahí van a aprender que cada vez que hablemos de octágono, estamos hablando de un polígono que tiene 8 lados. Por lo tanto, la medida, esta M en todos los casos significa medida y la S suma. La medida del ángulo central, ya vimos que es 360 entre n. Como n es 8, va a ser 360 entre 8. Y eso ya lo habíamos hecho, pero usted lo puede volver a hacer. Esto da 45, 360 entre 8, y ahí tendríamos nuestra medida, 45 grados. Para efectos del ángulo externo no cambia nada, la fórmula es la misma. Vea que se lo estoy poniendo a la par de una vez para que usted vea que estamos haciendo exactamente lo mismo que en el anterior, porque eso es una regla ya, que en todo polígono el ángulo externo y el ángulo central corresponden al mismo valor. Un ángulo interno. Entonces, cuando me hablan de un ángulo interno, va de nuevo, ya pusimos la formulita 180 por n menos 2 entre n. Esto equivale a decir 180 por 8 menos 2 entre 8.
Y ya eso nos lo da la calculadora. Usted va a poner aquí 180, paréntesis, 8 menos 2, y abajo una vez más el 8, y ahí tenemos 135 grados, es el valor. Lo voy a poner igual acá, 135 grados, eh, para más bien quitarlo de acá y que no nos estorbe y nos quede ahí tan pegado. Esto es nuestro resultado. Entonces, realmente aquí yo no veo que haya un nivel de dificultad porque es simplemente aplicar fórmulas. La suma de ángulos internos, ya lo dijimos, es la misma anterior, solo que no le divido n. Es simplemente 180 por n menos 2, o sea, 180 por 8 menos 2, y la calculadora nos dice 180, paréntesis, 8 menos 2, y ahí está nuestro resultado, 1080 grados. Esto es la suma de todos los ángulos internos de un octágono regular. Y finalmente, lo que les comentaba, la suma de ángulos externos, no hay fórmula, simplemente para cualquier polígono, llámese como se llame, la suma de ángulos externos es 360 grados. Vamos con otro ejemplo para ver lo mismo. Les voy a poner aquí más bien un decágono, solo por cambiar, porque ustedes pueden tener, vamos a ver si aquí hay más, no, igual porque pueden haber un montón, pero vamos a poner un decágono o dodecágono. Eh, Igual el pentágono era 5, pero no importa, el dodecágono es 12. Aquí se trata simplemente de eso, de que usted defina con toda claridad quién es quién, ¿verdad? Una vez que usted tiene esa definición, no debería tener problemas para poder resolver los ejercicios. Ángulo central, de nuevo, aquí está la fórmula, nada más la pongo 360 entre 12. Eso le va a decir la calculadora que da 30 grados. Usted puede ponerlo aquí, 360 entre 12, 30 grados. Ángulo externo, exactamente lo mismo, 360 entre 12 y sigue siendo 30 grados. Ángulo interno, 180 por n menos 2, entonces simplemente 180 paréntesis 12 menos 2 entre 12. Y eso nos lo da la calculadora, que sería 180 paréntesis 12 menos 2 y abajo 12. Y ella nos dice 150 grados. Para la suma de ángulos internos, simplemente 180 por 12 menos 2, pongan la calculadora y les va a dar 1800 grados. Y finalmente, la suma de ángulos externos, que de nuevo les comento, equivale a 360 grados de oficio. Ahí tienen un resumencito de la fórmula, siempre es bueno que las tengan ahí a mano para que ustedes pues vayan aprendiendo poco a poco qué es lo que se espera de ustedes. Esto es lo que tiene que ver con ángulos. Desde luego que hay un poquito más relacionar medidas de ángulos con otras medidas de los polígonos, y algo muy importante, calcular el ángulo, más que todo el central, es fundamental cuando vayamos a calcular áreas y perímetros de polígonos regulares, ¿verdad? Veamos acá el concepto que tiene que ver con las diagonales en un polígono. Cuando nosotros hablamos de diagonales en un polígono, primero es un segmento de línea recta que une dos vértices no consecutivos, o sea, no pueden estar seguidos. Primero, porque la línea que une dos vértices que están seguidos, o sea, que son consecutivos, son un lado, es un lado, no es una diagonal.
Y el otro concepto, que en el polígono podemos hablar de diagonales desde un vértice o el total de diagonales. Cuando hablamos desde un vértice, cuando yo me enfoco en uno de los vértices nada más y observe el que sigue no vale porque esto sería un lado, pero me voy al otro vértice, esto es una diagonal, esto es una diagonal, y cada uno de los segmentos que salgan de acá a tocar otra esquina son una diagonal. Y nos quedaría todavía una más. Ahora, no se espera, desde luego, que usted se ponga a trazar las diagonales. Ve aquí que hay 1, 2, 3, 4, 5. Si ustedes ven, el polígono es un octágono de n igual 8. Por lo tanto, ¿qué es lo que aplico? Que las diagonales de minúscula desde un vértice son 8 menos 3, que efectivamente es el 5 que usted puede contar acá. Pero le repito, no se espera que usted haga estos cálculos. ¿Por qué? Porque cuando son desde todos los vértices, observe, yo me tengo que poner en este vértice y decir, ok, aquí va una diagonal, vea todas las mismas, y después yo tengo que repetir todos los trazos desde todos los vértices. Ahora vengo a este vértice para decir, aquí va una diagonal, aquí va otra diagonal, aquí tenemos y aquí tenemos. Luego vengo aquí para decir, aquí viene una diagonal, y esto en su momento simplemente va a ser algo prácticamente imposible de contar. Cuando ya usted quiera contar esto, usted va a decir, no, son muchas diagonales, entonces es mejor aprender la fórmula D mayúscula. Entonces D mayúscula es igual a n, que es 8, por n menos 3, o sea, 8 menos 3, y todo esto entre 2. Y ya es una cuestión de calculadora. Vamos a poner 8 paréntesis 8 menos 3 entre 2, y ahí nos dice 20 diagonales, que si usted se pone a contarlas, de repente se le van a enredar. Y esto con una figura de 8 lados. Ahora imagínese una figura de 12, de 15, de 14, de 16 lados. La cantidad de diagonales que se trazan prácticamente no las podríamos ni trazar porque se volvería muy complicado. Entonces, de nuevo, aquí tenemos un par de ejemplitos para que veamos lo que estamos esperando. Nada más que déjeme aquí, diagonales desde un vértice siempre va a ser la D minúscula n menos 3. Un decágono, n es igual a 10, por lo tanto la D minúscula es igual a 10 menos 3, 7. Un endecágono, n es 11. O sea que las diagonales desde un vértice son 11 menos 3, 8. Un hexágono, n es igual a 6, por lo tanto diagonales desde un vértice, 6 menos 3, 3. Eso es lo que hay que hacer. Cuando es el total de diagonales, de repente es donde hay que trabajar un poquito más, porque la fórmula es D mayúscula, de nuevo n por n menos 3 entre 2. Entonces venimos acá. Estamos siempre con decágono, endecágono y hexágono. O sea, con n igual 10, n igual 11, n igual 6. Entonces, diagonales totales va a ser 10 por 10 menos 3 entre 2. Y ahí vamos a tener una respuesta final que es 35. Usted puede ponerlo aquí, 10 paréntesis 10 menos 3 entre 2, y ahí tenemos el total. Imagínense lo que sería
contar 35 diagonales y apenas vamos por 10. Entonces, por eso es que esto no se puede hacer a mano, hay que hacerlo con la fórmula. En este caso nos va a dar un poquito más, 11 por 11 menos 3 entre 2, y esto nos va a dar 44. Aquí lo vamos a ver, 11 paréntesis 11 menos 3 sobre 2, y ahí tenemos 44. Y finalmente aquí, que sería 6, entonces 6 por 6 menos 3 entre 2, que aquí en 9, son poquitas, pero porque es un hexágono, entonces ponemos 6 paréntesis 6 menos 3 entre 2, y nos da 9. Esto es lo que tiene que ver acá. Ahora vamos a ver, porque la parte quizá un poquito de más cuidado acá es que logremos ver las relaciones que hay entre ángulos y diagonales, porque a usted le pueden dar, aquí lo vamos a ver, a usted le pueden pedir que calcule el número de diagonales a partir de medidas de ángulos. Entonces, esto implicaría despejar una fórmula, porque vea lo que dice, encuentre el número de diagonales que se pueden trazar desde un vértice. Ya yo sé que esto es d minúscula n menos 3, en un polígono regular cuya suma de ángulos internos es igual a 900. De aquí es donde yo voy a sacar n, porque una vez que conozca n, pues simplemente vengo acá y pongo lo que me dio n menos 3 y ya voy a tener mi respuesta. Pero ocupo n. Entonces, para sacar n, ocupo la fórmula. ¿Quién es la suma de ángulos internos? 180 por n menos 2. Y como ya tengo el resultado, ya sé que eso me tiene que dar 900, eso me lo va a dar la calculadora. No hagan eso absolutamente a mano. Ustedes usan la calculadora, recuerden que es poner la ecuación, yo no tengo alfa x aquí donde cierra el paréntesis en lugar de n porque yo no tengo n en la calculadora. Entonces vea que aquí es lo primero que hacemos, montar la ecuación. El alfa con el x siempre pone la variable, llámese xn, lo que sea. El igual, que es este de ecuación, ese igual lo pone el alfa cal 900. Y una vez que la escriba, no le dé igual, porque un montón de gente se apresura a darle igual y evidentemente no le va a dar nada. Lo que tiene que hacer, una vez que la tiene puesta, es shift, cal y ahora sí igual. Y ahí está, x es 13. Significa que n es 13. Y de hecho es un polígono que no tiene, vamos a ver porque algo no me suena aquí que sea 13. Esto tiene que dar menos. 180 por n menos 2, ves que aquí me equivoqué. Es n menos 2. Aquí, perdón. Ahora sí, shift, calc igual. Y ese es 180 por n menos 2. Es que estoy confundiendo, qué vergüenza, pero vea, estoy haciendo la de un ángulo interno, qué bárbaro. Esto es suma de ángulos internos, va de nuevo, me disculpo, 180 paréntesis n menos 2. Ahora sí, solo eso. Esto es igual a 900. Por lo tanto, shift cal igual nos va a dar el resultado 7. Y ahora sí, tenemos que el polígono es un polígono de 7 lados. Vamos a ver aquí. Y una vez que conozco 7, pues ese 7 vengo y lo pongo acá, y 7 menos 3 es 4, que sería mi respuesta. Ahora sí, lo que van a pedirnos acá es lo contrario,
Determine el total de diagonales, no una diagonal, el total. Entonces, cuando a mí me piden el total de diagonales, voy a usar D mayúscula n por n menos 3 entre 2. Pero de nuevo, no tengo n. ¿Quién es n? Entonces, con la información que me dan del ángulo, yo puedo calcular n porque me dicen ángulo central. Pero ¿quién es el ángulo central? 360 entre n. Y eso me tiene que dar 40. Y de nuevo, usted lo pone así simplemente. 360 sobre n, que yo pongo x, porque les repito, no tenemos n, es igual alfa calc a 40. Y una vez que lo escribe, shift calc igual, y aquí está nuestra medida 9. Eso significa que n es igual a 9. Y venimos acá, ¿quién es el total de diagonales? 9 por 9 menos 3 entre 2, que ya vamos a verlo en la calculadora, esto nos da 27, que es la respuesta que andamos buscando. 9, paréntesis, 9 menos 3 sobre 2. Y ahí está nuestro resultado. Entonces, observe que en estos dos primeros ejercicios nos han dado información de ángulos para que encontremos diagonales. Pero lo que vamos a ver en el que sigue es que nos están dando diagonales para que encontremos no, aquí tengo otro ejemplo, perdón, pensé que ya habíamos terminado. No hemos terminado. La medida de un ángulo interno en un polígono es 108. De nuevo, ¿quién es un ángulo interno? Un ángulo interno, ahora sí, 1 es 180 por n menos 2 entre n. Y esto me tiene que dar 108. Esto me va a decir cuánto vale n. Veámoslo aquí. 180 entre paréntesis n, que es x, menos 2, y abajo otra vez n, que es x, y esto es igual a 108. Cuando yo le dé shift cal igual, me dice quién es n, es 5. Por lo tanto, estamos hablando de un pentágono. Dice, determine las diagonales desde un vértice y el total. Entonces, desde un vértice, 5 menos 3, porque es n menos 3. Y el total sería 5 por 5 menos 3 entre 2. Y eso se lo da la calculadora. 5 paréntesis 5 menos 3 entre 2, y en este caso nos da 5. Estas serían nuestras respuestas. Ahora sí, ya esto era lo que les comentaba, que estamos hablando de un ángulo o de un ejercicio donde nos dan medidas de ángulos y a partir de ahí nosotros teníamos que encontrar diagonales. Aquí tenemos un par de ejemplos donde van a ver que nos dan diagonales para que encontremos ángulos. Determine la medida del ángulo central y el ángulo externo. Ya sabemos que es la misma fórmula. La medida del ángulo central es igual a la medida del ángulo externo, es 360 entre n. Lo que necesito es saber cuánto vale n. ¿Y de a dónde agarro n? De la otra información que me están dando aquí. Se pueden trazar 12 diagonales desde un vértice. Y desde un vértice es de minúscula n menos 3. O sea que n menos 3 es 12 porque ya me están dando el resultado.
Aquí no es necesario que use la calculadora, simplemente sepa que el menos 3 pasa a sumar y ya tenemos que n es 15. Y eso es lo que voy a poner aquí, 15. Y ya, esto va a ser cualquiera de las dos medidas que nos están pidiendo, 360 entre 15. Y dice que es 24 grados. Esa es nuestra respuesta para este ejercicio. En el que sigue nos dan cuál es la medida de un ángulo interno. Entonces, de nuevo, un ángulo interno es 180 por n menos 2 entre n. Ocupo saber quién es n. Una vez que sepamos quién es n, entonces ya vamos a poder resolver. ¿Y de a dónde agarro la n? De el total de diagonales. Pero ¿quién es el total de diagonales? N de mayúscula, n por n menos 3 entre 2. Y ya sé que tiene que darme 54 porque ya me están dando el resultado. Entonces, escribo esta ecuación en la calculadora. N, que es X, paréntesis, otra vez N, menos 3, entre 2, es igual a 54. Y una vez que usted la escribe tal como la tiene acá, le da shift cal igual y ella nos dice es 12. N es igual a 12, por lo tanto 180 por 12 menos 2 entre 12. Y aquí vamos a tener nuestra respuesta, 180 paréntesis 12 menos 2 entre 12. Y dice que nos da 150 grados. Esto es lo que tenemos que contestar. Entonces, por ahí ustedes tienen, como les digo, ya todas las herramientas para calcular ángulos, para calcular diagonales. Y vamos a la segunda habilidad, que es trabajar los elementos de un polígono, propiamente lo que llamamos radio y lo que llamamos apotema. El radio, aquí está la definición, es un segmento de recta que une el centro del polígono con cualquier vértice. Aquí de hecho se lo señalé, o sea, no importa hacia cuál vértice usted quiera irse, esto es un radio. Si usted quiere este vértice, esto es un radio. Todos los radios son iguales. No puede, al igual que en la circunferencia, no podría haber un radio más grande que otro. Eso sería literalmente imposible. Eso es el radio, desde el centro al vértice. Ahorita van a ver porque lo que realmente nos interesa de esto es la relación que sacamos con todos juntos. La apotema. Dice que la apotema es un segmento de línea recta que une el centro del polígono, una vez más aquí, con el punto medio, y ojo porque este concepto es fundamental, de cualquiera de los lados. Punto medio significa que el lado donde la apotema cae se va a dividir en dos iguales y que aquí siempre va a haber un ángulo recto. Porque ahorita van a ver que esto es lo que nos lleva a que cuando yo trace el radio, entonces nos forma un triángulo rectángulo. Este pedacito de aquí. Y es lo que vamos a trabajar ahorita, un triángulo rectángulo. Entonces, igual, si usted lo agarra del centro al punto medio, esto es apotema. Parte a la mitad este lado y tiene ángulo recto por cualquiera de los dos lados que lo quiera ver. Eso es una apotema. Y bueno, el lado ni qué decir, ¿verdad? El lado es cualquiera de los segmentos, pero como le digo, aquí lo que yo quiero es ahorita que ustedes vean que siempre, porque siempre se va a cumplir,
que la apotema con el radio y la mitad de un lado, porque esto va a ser la mitad del lado, porque obviamente el lado es todo, pero la apotema parte a la mitad, siempre nos va a formar un triángulo rectángulo donde a partir de ahí podemos calcular cualquier medida. Y eso es lo que vamos a ver, cómo se obtienen medidas a partir de estos conceptos. Entonces, veamos aquí algo que les comento también, cuando nosotros vamos acá, y le voy a borrar nada más para ilustrárselo de nuevo, cuando nosotros tenemos este triángulo rectángulo que les acabo de mencionar, se los voy a hacer de otra vez acá. Esta es la apotema absolutamente siempre, la vertical es mi apotema, que viene acá, el radio es el que viene siempre inclinado al vértice, y esto siempre va a ser la mitad del lado. Le repito, esto no cambia nunca. Usted le pone X, pero usted sabe que es la mitad de un lado porque ahí tengo otra mitad. ¿Qué pasa? Que para trabajar aquí vamos a necesitar los ángulos. ¿Cómo encontramos los ángulos? Sacando todo el ángulo central del polígono, y siempre va a tener que sacar el ángulo central. Una vez que usted tiene el ángulo central con la formulita 360 entre n, ya la vimos, vamos a agarrar solo una mitad, porque como yo estoy trabajando con solo una parte del triángulo, evidentemente lo que tengo aquí es una mitad. Entonces, esta mitad siempre va a ser que una vez que sacamos 360 entre n, lo dividamos entre 2, porque si lo dejo solo así, es todo el ángulo central, todo. Pero yo ocupo la mitad, entonces lo divido entre 2. Y una vez que tengo este y tengo este, que es un ángulo recto, ya ustedes tienen que saber que en todo triángulo rectángulo, y eso es regla, este ángulo de acá y este ángulo de acá tienen que sumar 90 grados. No pueden dar menos, porque estos dos 90 más este 90 me da 180, que por teorema y por definición es lo que tiene que dar la suma de ángulos internos en cualquier triángulo. Y a partir de ahí usamos la ley de senos. Hay más mecanismos, pero yo les repito lo que siempre digo cuando hablamos de estos casos. Hay mecanismos que le permiten no tener que utilizar la ley de senos, pero esos mecanismos le van a servir en algunos casos, no en todos. Entonces, ¿de qué vale aprender otro mecanismo si total que por ahí le van a poner una figura donde la única manera de hacerlo es con ley de senos? Y para mí realmente la ley de senos es un concepto muy simple, no deberían tener problema ustedes a la hora de aplicarlo, para poder encontrar cualquier lado en un triángulo. Para esto ustedes lo único que necesitan es tener un ángulo y el lado opuesto, la medida, porque la ley de seno lo que hace es relacionar el seno de un ángulo con el lado opuesto a ese ángulo, el seno del otro ángulo con el lado opuesto a ese ángulo, siempre el opuesto, y el seno del otro ángulo con el lado opuesto a ese ángulo. Y eso nos va a permitir aplicar la ley de senos y encontrar información. Entonces vamos a ver algunos ejercicios. Estos no pensé que estuvieran hechos, pero los voy a borrar. Regálenme un segundito, porque no deberían estar hechos. Entonces nada más los borramos aquí, y los explicamos de nuevo. Entonces veamos el primer ejemplo.
Hallar la apotema y el lado de un triángulo equilátero si se sabe que el radio es 9. Entonces vea la información que usted necesita. Saber desde luego cómo es un triángulo equilátero. Si no sabe que un triángulo equilátero es el triángulo que tiene los tres lados iguales, más allá de que sepa eso, mínimo, como le digo, que dibuje un triángulo. En este triángulo vamos a tener siempre, siempre, la vertical es la apotema, que recuerde, hace ángulo recto y parte a la mitad, que esto es X. Aquí hay otra, pero yo solo trabajo con esta. Y el radio es de este centro al vértice. Esto es el radio, que es la medida que me están dando, que vale 9. ¿Qué necesito acá para ir dándole forma al ejercicio? Necesito el ángulo. ¿Y cuánto vale este ángulo? Para saber cuánto vale ese ángulo, yo saco todo el ángulo central que viene aquí. Siempre va a tener que hacerlo 360 entre 3 porque es entre n y eso nos va a dar 120. Pero recuerde, 120 sería todo el ángulo central. Yo ocupo esta mitad, que es dividirlo entre 2, 60 grados. A mí siempre me gusta, más allá de que usted quiera o no quiera hacerlo, yo siempre saco el triángulo aparte. Aquí hay un ángulo recto que recuerden que es 90 grados. Esto usted tiene que saberlo de oficio. Aquí va a ir 60 y de oficio recuerde que estos dos tienen que sumar 90. Si ya tengo 60, me faltan 30 y tengo este 9 acá. Entonces, ¿qué me están pidiendo? La apotema y el lado. Pero yo para calcular el lado ocupo X y una vez que tenga X, lo multiplico por 2 y me da el lado. Y entonces, ¿qué es lo que dice nuestra ley de senos? La ley de senos lo que nos dice es lo siguiente. Siempre agarre el seno del ángulo con el que tiene ya el lado. 90 con 9. Entonces yo digo por un lado, seno de 90 grados va con 9, es fracción siempre, y esto tiene que ser igual al seno de 30 con la apotema, eso es una A, ¿verdad? Al seno de 30 que va con la apotema. Voy a cambiar un poquito por aquello de que pareciera que esto es una otra letra, esto es A. Y esto es multiplicar en cruz. Usted multiplica los dos que están cruzados y divide el número o el término que queda solo. Esto siempre va a ser así. Usted va a decir arriba 9 por seno de 30 y le divido el que queda cruzado con la letra, que es seno de 90. Y esto me va a decir cuánto vale mi apotema, 9 medios. Ya yo sé con toda seguridad que la apotema equivale a 9 medios. Y ahora para calcular X, entonces voy a agarrar siempre seno de 90 con 9, porque recuerde, usted agarra de primero siempre el que tiene las dos medidas y luego seno de 60 con X. Y este proceso nos va a decir cuánto mide X. Vea que es lo mismo, multiplica en cruz 9 por 60 y divide el seno de 90. Entonces vea que aquí nada más voy a cambiar este 30 por 60, 9 por seno de 60 entre seno de 90 y dice que da 9 raíz de 3 sobre 2.
X es igual a 9 raíz de 3 sobre 2. ¿Cuánto vale todo mi lado? Este X, que es solo una parte, lo tengo que multiplicar por 2 y me da todo L, que es 9 raíz de 3. Siempre es bueno que usted ponga claramente donde usted tiene las respuestas, apotema 9 medios y lado 9 raíz de 3. Generalmente todo esto es en centímetros, ¿verdad? Para que lo tengan claro. Y vea, este proceso que hemos utilizado acá es el que vamos a utilizar en cualquier otro ejercicio que vayamos a resolver. Aunque cambie el polígono, no importa. Aquí lo vamos a ver. Veamos aquí. Voy a aprovechar para borrar esto de aquí también. Bueno, voy a bajar esto un poquito para venir y quitar esto. Van a ver que todos son prácticamente el mismo tipo de ejercicio, solo cambia la figura. Hexágono regular. Ahora, aquí aprovecho para mencionarles otra cosa. Ustedes no necesitan dibujar todo el polígono, mucho menos sabiendo que en un polígono puede ser de 15 lados, de 14, de 12, y dibujar un polígono de esos realmente cuesta, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer es nada más dibujar esta parte que está acá, y con eso trabajamos todo el ejercicio. ¿Qué es de nuevo lo que tenemos que saber? Que yo voy a trazar siempre sobre la vertical la apotema, que esta apotema es ángulo recto y parte a la mitad, y aquí va a venir nuestro radio. Entonces vea lo que dice, hallar el radio y la apotema si se sabe que el lado mide 12. Pero recuerde, el lado es todo. Yo tengo 6 acá, 6 acá, y aquí está mi triángulo. Yo voy a tener un triángulo rectángulo, donde voy a tener aquí 6, aquí apotema, aquí radio, y vamos con los ángulos. Recuerde, hay que calcular todo el ángulo central. 360 entre n, que es 6, porque es un hexágono. N es igual a 6. Y esto nos va a dar 60. Pero 60 es todo. Esta mitad que yo ocupo aquí es dividir entre 2 y tengo 30. Y entonces aquí va 30 y aquí va 60 porque tiene que completar 90. Para que esos 90 más estos 90 del ángulo recto nos den ya los 180. Y ahí está para para nuestra ley de senos. Siempre agarre el ángulo que tiene el lado opuesto. Entonces yo digo, seno de 30 va con 6 y seno de 90 va con R. Aquí vamos a encontrar la medida del radio. Luego digo, seno de 30 va con 6 y seno de 60 va con la apotema. Siempre es con el opuesto. Eso no va a cambiar nunca. Y aquí voy a encontrar mi apotema. Cuestión de calculadora. Recuerde, multiplica los dos que están cruzados y divide el que queda con la letra. Entonces yo digo aquí 6, no tiene ni que poner el por, con solo que usted ponga 6 seno de 90, ya ella sabe que ahí hay un por, y le divido seno de 30. Ahorita lo va a ver usted
de las dos maneras, nos da 12. Como le digo, si usted hubiera puesto acá ya no sé qué dice, no, ya no, en el otro lo hacemos. Acá, si yo pongo ahora 6 seno de 60, 6 seno, doble fracción puse, 6 seno de 60, y le divido el seno de 30, ella me va a dar 6 raíz de 3. Observe que es lo mismo a que yo hubiera puesto aquí 6 por. Si usted pone el por, no le va a cambiar nada, 6 raíz de 3. Y esto es mi respuesta. Estos dos valores que tenemos acá es nuestra respuesta. Y en todos, les repito, es lo mismo. Veamos el número 3. El número 3 es un cuadrado. El cuadrado sí, yo creo que no hay problema. Usted puede dibujar un cuadrado porque no tenemos mayor inconveniente, ahí aunque no quede tan cuadrado. Allá radio y apotema, entonces la misma historia, la vertical es la apotema, la que viene al vértice es el radio. El lado es 18, 9 y 9. El ángulo central va a ser aquí, todo esto es 4 lados, 360 entre 4, la calculadora le dice que da 90 y 90 entre 2 nos da 45 grados. O sea que lo que realmente tenemos acá es un triángulo rectángulo donde esto es 9, esto es apotema, esto es radio, aquí da 45 y siempre que uno es de 45, el otro necesariamente también lo es, porque 45 más 45 es 90, más este ángulo recto que es 90, 180. Y ahí tenemos para que usted una vez más venga y aplique regla de 3. Agarre los dos que tienen medida siempre. Seno de 45 va con 9 y ya aquí pone el que quiera. Yo voy a poner seno de 45 va con la apotema, que aquí ahorita van a ver que con toda seguridad la apotema también mide 9. Eso es regla de triángulos de 45 grados, los dos catetos son iguales. Y aquí vamos a poner seno de 45 va con 9, que es la información inicial, pero ahora seno de 90 va con el radio. Y aquí vamos a tener, entonces vamos a probar primero obviamente. Yo tengo 9 seno de 45 sobre seno de 45 y me va, porque seno con seno se cancela, me queda el 9. Y ahora en este tengo 9 por seno de 90, nada más cambio aquí por 90. 9 seno de 90 entre seno de 45 nos da 9 raíz de 2. Y esto es nuestra respuesta para este ejercicio. Algo que deben tener claro, vea que esto fue un cuadrado, un hexágono y un triángulo equilátero. Esos tres polígonos son especiales. De oficio, toda la vida, cuando usted trabaja un triángulo equilátero, un cuadrado o un hexágono regular, las medidas dan exactas, pero solo en esas tres figuras. Cualquier otra figura que usted quiera sacar, como esta que va a ser un pentágono, no le va a dar exacto, le va a dar siempre con decimales. Entonces vamos aquí, la misma regla, indistintamente de la figura que le estén dando, usted solo haga esto y monta la información. La vertical es apotema,
determine la medida del lado. Yo voy a poder calcular esta mitad que le voy a poner X, pero cuando la calcule aquí hay otra X y todo esto me va a dar L. El lado y el radio, o sea que también tengo que calcular R en un pentágono regular si se sabe que la medida del apotema es 8. ¿Qué necesitamos ahora? El ángulo central. Recuerde que esto es de oficio. Usted va a ocupar siempre el ángulo central que le da todo, pero yo saco la mitad. Entonces, son 5 lados porque n es igual a 5. Ángulo central es 360 entre 5. Esto da 72. Entre 2, esto da 36. Este es el ángulo. Yo le repito, siempre me gusta sacar el triángulo aquí aparte. No es requisito si usted no lo quiere hacer. Esto es R, esto es X, aquí tengo 8, este ángulo me dio 36 y como los dos tienen que dar 90, el otro da 54, usted puede verlo acá, a 90 le quito el que ya tengo y me queda el otro que es 54 grados. Este es el que tengo de entrada. Yo voy a decir seno de 54 va con 8. Y seno de 90 va con R. Aquí vamos a encontrar la medida del radio, ahorita vamos a verla. Luego vengo y digo otra vez seno de 54 va con 8, pero ahora voy a decir seno de 36 con X. Y recuerde, esto nos va a dar X, no el lado, una parte del lado. Entonces venimos aquí, 8 seno de 90 entre seno de 54. Vea que solo usamos los senos, por eso se llama ley de senos, ¿verdad? Esto es un aproximado 9,88, por eso le digo, aquí no nos va a dar resultados exactos. Y luego con el X, nada más vea que ustedes tienen que verlo, solo vengo a cambiar el ángulo acá, porque es 8 seno de 36. Entonces, 8 seno de 36, pero el que divido siempre es el mismo, seno de 54, 5,81. Ahora recuerde, esto que está acá lo multiplica por 2 para que le dé L. Siempre tiene que tener ese cuidado. 5,81 por 2 y esto nos da 11,62. Esto es todo lo que tenemos para esta guía. La práctica, de una vez le digo, son solo preguntas de marcar con X. Realmente son ejercicios cortos, no se asuste que diga, uy, mira, son como 30. Vamos a ver, 20, 30 son, porque aquí es 30 más bien. Entonces, esto no es nada de escandalizar, porque cuando ustedes están en un examen aquí en el aula, ustedes tenían hasta 15 o 20 de marcar con X en un examen, y tenían escasamente 2 horas. O sea, que estas 30 ustedes no las saquen entre jueves, viernes y sábado, ya no sería lógico, ¿verdad? Con los procedimientos, les repito, si vienen marcas y nadie sabe de a dónde salieron, para efectos míos, el ejercicio no está resuelto, ¿verdad? Ya saben, pueden utilizar la plataforma de Teams para preguntar todo lo que quieran con toda libertad, y yo voy a estar aquí para servirles en todo lo que pueda. Que tengan una linda semana.